¿Cómo están, amigos de Punto de Quiebre y de Ahora Digital? Estamos en una nueva jornada de entrevista y anunciarles que desde esta semana estamos saliendo, además de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en Tarija TV también, que es el canal 88, en cable, en COSET y en Tigo. Bueno, les decía, está con nosotros José Luis Porcel, él es diputado nacional, y yo le doy la más cordial bienvenida. José Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias, Dante. Un gusto estar en el programa. Una mañana fría que más o menos es el síntoma del enfriamiento de la economía. Y sí, ¿no? La situación es muy grave, muy compleja. Las familias bolivianas lo están sintiendo cada día, ¿no? Sí, evidentemente la situación económica en el país es extremadamente grave. Antes ayer el exsecretario de la CAF anunció que si hasta mañana no se cubren a los pagos que tienen pendientes la deuda externa, el país puede entrar en default. Y eso sí es fatal, porque con eso se cesarían todas las posibilidades de financiamiento externo de organismos bilaterales o multilaterales. Y de hecho nuestra deuda externa ya es bastante elevada, no hay ingresos. El país ha registrado el año 2023 y el 2024 un déficit de la balanza comercial. Este año son 12 años consecutivos que tenemos déficit fiscal, que significa que los ingresos del Estado no cubren los gastos. Y lo que es más preocupante es que, a pesar de que el gobierno sabe de esto, sigue aumentando los presupuestos básicamente para los ministerios para seguir generando déficit. A ver, José Luis Porcel sabe mucho del tema económico, ha trabajado durante muchos años del sector privado. Puedo decir que es uno de los políticos que tiene un primer mandato y puede describir la realidad, ha vivido en el sector privado, ¿no? ¿Cómo están los empresarios que generan empleos? Bastante preocupados por cuanto, en primer lugar, el contrabando ha hecho, hace y seguirá haciendo mucho daño. ¿De qué sirve que tengamos una ley que reprime el contrabando, incluso dándole facultades al presidente para que utilice las Fuerzas Armadas y la policía, y no han hecho absolutamente nada? Paralelamente se demuestra esto con el crecimiento de la economía informal. Hace unos 10 años la economía informal estaba alrededor del 70% de nuestra economía, hoy hemos pasado al 82%. Es el país con más informalidad en el mundo. Y las empresas, el empresariado nacional ha empezado a sentir estos problemas, estos shocks internos y externos, pero además el correteo por parte de impuestos internos, por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de Salud, etcétera, buscando más que fallas, pretextos para inculparlos, para generar multas, sanciones, en vez de que se pueda fomentar la producción nacional que genera producción, genera valor agregado, genera impuestos y genera fuentes de trabajo. Entonces lo que está haciendo es estrangulando. Y vemos estos días que ya el gobierno prácticamente ha acordado, como todos los años precedentes en los 20 años anteriores, que con la Central Obrera van a definir el incremento salarial en una mesa donde no participa el empresariado privado. Y eso es transgredir el artículo 131 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los tres estamentos deberían estar reunidos para definir una política salarial. Lo que llaman la mesa tripartita, ¿no? Esto es bien, claro, tendría que ser empresarios, gobierno y representantes del sector trabajador, que sería la Central Obrera. Pero ahora, como siempre, están solamente reuniéndose la Central Obrera con el gobierno e imponiendo al sector privado los incrementos salariales. Pero el incremento salarial no solamente repercute en el salario para el empresariado, sino que tiene que ser previsiones para aguinaldos, previsiones para su jubilación, aportes laborales, aportes patronales, etcétera. Entonces, el requerimiento que un empresario privado necesita para los 12 meses de sueldo más el aguinaldo, 13, no queda ahí. Más los aportes necesita más o menos equivalente a 16 sueldos. Entonces, obviamente que eso es preocupante para todos porque, dada la coyuntura, para el gobierno es muy fácil lanzar leyes, decretos que los cumplan. ¿Qué pasa si un empresario quiebra? Pierde su casa, pierde sus bienes, cierra su empresa y todavía puede ir a la cárcel. ¿Qué pasa cuando una empresa del Estado quiebra o no funciona como los buscan? No pasa nada. ¿Qué pasa cuando el Estado está sobreendeudado como está hasta ahora? Se van estos personajes
y se queda la deuda para las generaciones que vienen, y también podemos hablar de eso antes. Ahora, empecemos por los temas que el gobierno presenta algunos datos y hay analistas que dicen que es todo lo contrario, ¿no? La inflación, ¿en qué porcentaje está? El gobierno dijo 1 punto y algo, creo, en enero, y entre enero y febrero subiría cerca del 3%. Bueno, sin contar lo que ha ocurrido el año pasado o el 2023, ¿no? Que va subiendo cada vez más. Sí, bueno, el año pasado yo en varios medios de comunicación a nivel nacional había manifestado de que la inflación iba a superar los 2 dígitos. Y también dije que el director interino del INE, como un buen chef, iba a cocinar la información y no íbamos a llegar a los 2 dígitos. Se cumplió. Con tanta exquisitez es 9,97% la inflación hacia el año pasado. Podemos que sea 10. Si fuese 10, un kilo de arroz que costaba 6 bolivianos, más el 10%, 60, debía costar 7,20, digamos. ¿Y cuánto está en este momento? En 12 bolivianos, en 13 bolivianos. Es un incremento del 100%. La carne que costaba, la mejor carne costaba 35 bolivianos, hoy cuesta 65 bolivianos. Es un 95% de incremento. Una barrita de jaboncillo que costaba 3 bolivianos, la más común, hoy cuesta 6 bolivianos. Una pasta dental que no la producimos, esas grandes, costaban 7,50, hoy cuestan 14, 15 bolivianos. Y así pues el aceite que costaba 9 bolivianos, 9,50, hoy está en 23, en 24 bolivianos. Recordemos, bueno, tengo que decirlo, yo acostumbro ir a las ferias, acostumbro ir al mercado con mucha frecuencia. Comprábamos arroz de la Argentina, el kilo hasta en 3,50 bolivianos. Hoy está alrededor de 12. Bueno, subió también la Argentina, entendemos. Pero esta situación está afectando absolutamente a todos. Y no podemos echar la culpa, como el gobierno echa la culpa, a los opinadores, a la oposición, al Colchón Bank, a los bancos, a los organismos internacionales. Ya no sabe a quién echar la culpa, y realmente esto es preocupante porque este proceso inflacionario lo estamos sintiendo todos. Y este año, según nuevamente el INE, la inflación hacia el mes de febrero habría llegado a 3,75%. Si fuese así, relativamente sería aceptable, pero vamos a las ferias, vamos a los mercados y vemos que las amas de casa, con el poco dinero que tienen y que en el pasado compraban algo, hoy no pueden comprar ni la mitad del pasado. Entonces eso refleja la crisis, refleja el empobrecimiento, refleja las políticas inadecuadas y definitivamente el gobierno ha perdido el control de la economía. Eso, ha perdido el control. Ha perdido, no tiene la moral, no tiene los recursos, no tiene la garantía de que haya combustible, que haya la cantidad de medicamentos en los hospitales. Tenemos una educación sumamente mala. ¿De qué sirve que en 2001 se promueve la ley Avelino Signani y si hasta ahora no tenemos ningún resultado de eso? Yo he hecho una petición de informe y la respuesta que me dieron, estamos organizando, han pasado más de 15 años y seguimos organizando. Entonces es muy preocupante esta política del gobierno, que para llegar a ser gobierno ofrecieron el cielo y la tierra y ahora vemos que eso fue un castillo de naipes que se cae con un simple soplido. A ver, la crisis, empecemos a entrar por partes. La crisis de los carburantes por la falta de dólares. Sí, bueno, esta crisis empieza en 2014, porque en 2014 habían llegado nosotros al pico de la producción de gas en Bolivia, 61 millones de metros cúbicos diarios, y eso nos generaba alrededor de 6.000 millones de dólares de la renta petrolera. Y eso obviamente repercutía positivamente en el IDH, en la coparticipación tributaria y en las regalías que recibe nuestro departamento. Pero a partir del 2014 la producción de gas empieza a declinar, de 61 a 58, y así paulatinamente vamos bajando, hasta que el año pasado llegamos más o menos a 31, a la mitad. Y por esa razón Argentina decide rescindir el contrato en septiembre. Se cierra ese mercado importante para nosotros, que en algún momento nos daba hasta 2.000 millones de dólares. Entonces perder semejante cantidad de dinero es significativo para el Estado y repercute absolutamente en todo. Y esta crisis continúa
porque definitivamente la política del MAS, desde que llegaron, nunca fue responsable en hacer estudios de exploración y explotación de nuevas reservas hidrocarburíferas. Pensaron que el gas nunca se iba a acabar. Y nos imaginamos a San Alberto, que producía 19, 20 millones de pies cúbicos diarios, está produciendo menos de 2. Pues esa es nuestra cruda realidad. Y las reservas internacionales netas, que habían superado los 15.000 millones de dólares, empiezan a utilizárselas, porque nuestro ahorrito. Se comieron, y estas reservas tienen 3 componentes: divisas de libre disponibilidad, que las agotaron; derechos especiales de giro, que nos asigna el Fondo Monetario Internacional, porque somos miembros activos, con una pequeña cuota, pero somos miembros; y los lingotes de oro, que eran 42 toneladas, y hace un par de años, con una ley fraudulenta, manipulada con tránsfugas en el Congreso, lograron aprobar para vender 20 toneladas. Y las 22 que quedan están pensando venderlas ahora, porque lo aprobaron en el presupuesto. Lo aprobaron en el presupuesto, que no se debatió en el Congreso. Entonces la situación es extremadamente delicada. Yo creo que a este ritmo la escasez de combustibles, lo podemos anotar si quieres, seguramente estamos un día del Día del Padre para tener la memoria. Todo este año el país va a registrar filas y escasez de combustible, y paralelamente un mercado secundario donde la gasolina, el diésel, se vende a precios por encima de los 10 bolivianos. Y si eso escuchaba, ¿no? Que la nueva normalidad puede ser 2 semanas de fila y unos días sin fila, ¿no? Pero 2 o 3 semanas con fila y unos días sin fila, porque van a ser pocos los días en los que uno pueda tener. Sí, el hecho de los 10 puntos que abordó el presidente la semana pasada muestra 2 cosas ahí. Primero, el fracaso del modelo. Segundo, de que no garantiza el abastecimiento normal. Dice, vamos a abastecer en algunos casos el 60%, en otros casos el 80% del combustible. Está mostrando que va a haber racionamiento. Y lo que acabas de decir, van a haber días en que no va a haber y va a haber días en que sí va a haber. Es una dosificación, como un enfermo cuando está en situaciones terminales, se le va dosificando morfina para que no le duela mucho, pero su fin está pronto, ¿no? Y en este caso el modelo económico está en agonía, y es difícil, muy difícil que se revierta, porque ¿en qué se sustentó este modelo económico? En que en el pasado, con la capitalización, ingresaron importantes recursos a yacimientos y se descubrieron pozos y certificaron la cantidad de gas que se tenía. Y en este gobierno, en 2006, y lo que diríamos, se unen los astros en torno a Bolivia. Pasamos de una condonación de una deuda externa de más o menos 3.000 millones de dólares, que eran 5.500 millones de dólares que se debía entre el 93-94, y al 2006 llegamos con una deuda externa de 2.208 millones de dólares. Hacia fines de diciembre del año pasado hemos llegado a 14.000, 7 veces más. Y lo peor, en periodo de bonanza. Las tasas de interés empezaron a bajar y fluyen muchos recursos al mundo. El mundo tenía la visión puesta en Bolivia por un supuesto presidente indígena que iba a recomponer la economía, iba a beneficiar, pero con plata se hace todo. Pero si no se tiene un plan coherente, no se hace nada. Y ese fracaso de ese plan, elaborado en un escritorio por burócratas que nunca han asistido a un mercado, nunca han visto la realidad de subir un taxi, un micro, lo que vive la población, hoy vamos a empezar a pagar. Y lo puedo demostrar enseguida, Dante. ¿Cómo llegamos a esta crisis económica? O sea, ¿solo se debe a el problema de los hidrocarburos, no sé, la mala gestión solo de Arce? ¿Desde qué momento se inicia todo? En realidad todo el periodo del MAS ha sido un periodo de despilfarro, pero no solamente confluyen la caída de los hidrocarburos, la renta petrolera, obviamente el IDH y la coparticipación tributaria y las regalías, sino también las obras faraónicas e ineficientes que han venido haciendo. En Tarija tenemos el estadio en el Valle para 20.000 espectadores. ¿Cuándo se ha utilizado eso? ¿Cuándo se va a poder llenar ese estadio? En Entre Ríos tenemos un hipódromo. En la zona alta, en Yunchará, tenemos un coliseo para 4.000 espectadores, cuando la población son 600. Y así sucesivamente podemos ir viendo un aeropuerto gigantesco en el Chapare. ¿Para qué? Sabemos, para cosas ilícitas. Un museo para un expresidente que satisfacer su ego nada más, no hacemos nada. Y mira cómo son las cosas de la vida. Quieren aprobar
un proyecto de ley en La Paz por $62 millones para un teleférico, que ese teleférico es una distancia como de acá hasta la Virgen Fátima, 1 kilómetro, 200 metros, y eso va a costar $62 millones. Si hacemos una carretera de doble vía, pongamos que la carretera del kilómetro cuesta $1 millón, son 2 millones, más obras adicionales que sean otros 2, 4, más que hagan su negocio por 6, sean 10, pero 62, ¿qué nos está mostrando? Es una barbaridad. O están construyendo, han aprobado un presupuesto para un tramo entre La Paz y Oruro de una carretera de 8 carriles, 4 de ida y 4 de retorno. Y nosotros tenemos por lo menos una consolidada Chaco. ¿Y con qué plata se está haciendo gran parte de esas obras? Con la plata que salió de nuestro departamento. Entonces, ese trato discriminatorio, ese trato diferenciado que nos han venido dando, tiene consecuencia ahora en que la población, sobre todo los jóvenes, están escapando de Tarija porque no hay alternativas ni fuentes de trabajo. Ahora, ¿la crisis se siente en todo el país o se siente más en Tarija? Se siente en todo el país, pero con un poco más de intensidad en Tarija, porque Tarija en los últimos 6 años no ha crecido, es el único departamento que registra tasas de crecimiento negativas. Pero a lo que decíamos, la caída de los hidrocarburos, la corrupción. 3 ministros de Medio Ambiente han caído por corruptos. ¿Y cuántos no han caído o no se los ve por protección del mismo Estado? La burocracia que existe, los gastos excesivos que existen. En el presupuesto de este año consignan solamente para el Ministerio de la Presidencia 2.452 millones de bolivianos. Y si comparamos con el 21, que ya empieza la administración de Arce Catacora, que eran 201 millones, pasar de 201 a 2.400 es una fantasía de plata. Con ese dinero, si dividimos entre 2.500 bolivianos y entre 12 meses, en un año podemos generar 80.000 fuentes de trabajo. Ahora, ¿para qué tiene el Ministerio tanta plata? Para empapelar, haciéndonos creer que somos la economía con la menor inflación del mundo, la mejor economía de la región, etcétera, etcétera. O un ministerio de gobierno que tiene engrosado su presupuesto, ¿para qué? Para presionar a la gente y para corretear y para hacer actos indebidos con los discapacitados, con los manifestantes, para reprimir, en otras palabras. Desde la oposición dicen se acerca un fin de ciclo, ¿no? Con el MAS. ¿Esto significa que pueden venir días mejores con el próximo gobierno? Bueno, en economía hay un concepto que se llama teoría de los ciclos económicos, que es como la montaña rusa, sube a todos los países, no hay un país que esté exento de eso. Obviamente que a veces las caídas son mucho más pronunciadas, como en el caso de la Argentina, y se levantan tardíamente. Otras son medias leves y se levantan como los europeos. La nuestra está en picada. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de frenar esa caída y tratar de revertirla. Esto puede ser a partir de que un nuevo gobierno, obviamente que no va a ser masista ni debe ser masista, va a cambiar, y su periodo de transición de los próximos 5 años para hacer una serie de reformas estructurales, y recién podemos pensar que a partir del 2030 podemos tener mejores días para el país. Yo creo que el país tiene que estar consciente que los próximos 5 años van a ser dolorosos, pero tenemos que pensar en las generaciones futuras. No tenemos que pensar solamente en el plazo inmediato. El gobierno del MAS nunca ha tenido una visión coherente, clara, de largo plazo. Y si me permite, te pongo un ejemplo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entre la crisis del 82 y el 85 está ahí, y la que estamos viviendo es acá. Entre el 82 y el 85 no habían dólares. Ahora no hay dólares. Entre el 82 y el 85 había un mercado paralelo del dólar. Hoy hay un mercado paralelo. Entre el 82 y el 85 hacíamos filas para todo. Hoy estamos haciendo filas para todo. Entre el 82 y el 85 había déficit fiscal. Hoy tenemos 12 años crónicos de déficit fiscal. Pero entre el 82 y el 85, ni el gobierno de Hernán Siles Suazo, con el populista como este, ni los gobiernos militares anteriores que tenían toda la dictadura han tocado ni un lingote de oro. Los masistas han vendido ya 20 toneladas de oro. Pero además, entre el 82 y el 85 había combustible. Hoy no hay combustible. Entonces, en la balanza, ¿dónde está más fuerte la crisis? En estos años, que está empezando la crisis. ¿Es peor? Peor que la del 82. Quisiera estar equivocado. Pero no hay hiperinflación. ¿Qué? No hay hiperinflación. Estamos a punto de desatarla. Es probable. Es muy probable. ¿Qué tan cerca está? Yo creo que si el gobierno cede a los incrementos salariales, que lo va a promulgar el decreto el 1
de mayo, porque ya esta mañana escuché que el presidente hemos recibido las demandas de las centrales obreras departamentales, regionales y de central obrera, que piensa que el incremento salarial puede ser 15% para el salario mínimo nacional y 20% para el 20, ¿no? Y 15% para el básico. Eso puede generar una especulación. Si el gobierno dice vamos a aumentar 10, 20, 15, no importa, los especuladores ya van a subir los precios. Hasta que haya las deposiciones salariales va a ser a fines de junio, porque sale el decreto, perdón, en junio, sale en mayo y empiezan a pagar en junio. Hasta que eso salga, esto va a ser así. Y un gran economista, Kenneth Galbraith, decía lo siguiente: la inflación es como un edificio. Por las escaleras suben los salarios y por el ascensor suben los precios. Esperamos que esto no se dé. El gobierno está desesperado, no hay reservas para... ¿Debe congelar el salario, el aumento salarial? Por lo menos debe ser muy discreto, pero además debe reducir el gasto corriente. El gasto corriente es extremadamente exagerado. Si nosotros analizamos el presupuesto de los 17 ministerios, solamente ese presupuesto de los ministerios, sin contar el Tesoro General de la Nación, ese presupuesto es más alto que los 362 municipios de todo el país. Ya personal, transporte, papelería, pero sobre todo personal, supongo. La disposición que sacó el gobierno el otro día se reduce al 50% el uso de vehículos. Y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué significa? Que teníamos N trabajadores fantasmas que conducían vehículos, que gastaban combustible, depreciación, etc. Si eso se reduce a un 25%, el país funcionaría. Pero el gobierno tiene deuda política con sus correligionarios que tienen que dar fuerza. Y no, estos 10 puntos que he dicho no se van a cumplir, te lo garantizo. ¿El gobierno podría funcionar con el 25% de personal? Por supuesto que sí. Tiene en este momento 530.000 trabajadores. En la asamblea vemos, vamos a la alcaldía, vamos a la universidad, vamos a las gobernaciones. Está el jefe, el jefecito, el subjefe, el ayudante, la secretaria, el ayudante, la secretaria, el mensajero, el ayudante, el mensajero, y así sucesivamente, una burocracia tremendamente grande. Todos son ahí tutankamones que están en la pirámide, en la planta más alta. Y eso, ¿acaso un secretario no puede ir a trabajar a la alcaldía, a la gobernación, en su movilidad, o a pie, o en un vehículo público? Yo en La Paz me movilizo en transporte público. No tengo el privilegio de tener un vehículo, y si me diera, no lo aceptara. Y te puedo demostrar, mi número de celular es desde siempre. El que me dio el Congreso está guardado ahí. Me asignaron una computadora, no lo utilizo y la tengo guardada para que cuando termine funciones va a entrar el celular y la computadora. Y el celular que tengo, me asignan 250 bolivianos de crédito mensual. No lo utilizo. Puede creerme la gente como puede no creer, pero es así. Bueno, ahora ya entrando en el tema político, a ver, José Luis Porcel dice, tiene que haber un cambio y tiene que irse el MAS, ¿no? La gente, o muchos analistas reclaman de que la propuesta de la oposición es hay que ganarle al MAS, pero no lanza propuestas, a excepción de Samuel Doria Medina, que habla de los 100 días, que bueno, muchos no lo entienden, ¿no? Yo solo escucho los 100 días, pero no he escuchado una propuesta en concreto. Y Branko Marinkovic el fin de semana dijo algo muy importante, ¿no? Supongo grave para la oposición, importante para el masismo o para el evismo. Él dice que Evo Morales todavía tiene un 25% o es el piso del 25% y es el más fuerte en las encuestas, aunque no esté habilitado. ¿Por qué se da esto? Bueno, el MAS tiene su votación cautiva, digamos, ¿no? Por consignas que han hecho, porque en el pasado han trabajado demasiado para inculcarles que el modelo económico funciona en contra del racismo, en contra de la discriminación, en contra del capitalismo, en contra del empresariado, en fin, han ido tejiendo una serie de conjeturas, de adjetivos para crear un enfrentamiento en la sociedad. Y lo han logrado. Pero no se dan cuenta, algunos de ellos, de que gran parte de nuestros productos no los producimos en Bolivia. Y tiene que venir del exterior. Y es tanta la hipocresía que critican el consumo de Coca-Cola o de pollo, y en el Congreso a veces nos ofrecen Coca-Cola, y a veces están consumiendo Coca-Cola y pollo. Y yo les he dicho N veces, estaban levantando la Coca-Cola, y si vos sos masistas, no debes levantar la Coca-Cola. Ocultaron la mano, pero obviamente me fusilaron con la mirada, ¿no? Entonces, esa falsedad que existe es demasiado grande. Y hay algo más, en la agenda patriótica dijeron que este 2025 no íbamos a depender de financiamiento externo.
y ahora están lagrimeando por un préstamo. Dijeron que el arado egipcio iba a estar en el museo. Totalmente falso. Dijeron que iban a triplicar las reservas internacionales netas, que el 2020 eran 5.000, redondeando, deberíamos tener 15.000 y no las tenemos. Entonces, esta falsedad es muy linda, hacer un plan de gobierno, ofrecer el cielo y la tierra cuando había plata y cuando el dinero además no era de ellos. Y ese es el caso de nuestra gobernación, el caso de nuestra alcaldía. Se han promulgado leyes, incremento salarial para la renta de dignidad, la vejez, etcétera. ¿Y quién paga? La gobernación. Transfieran al presupuesto de la gobernación o de la alcaldía. Con dinero ajeno es fácil. Incluso la reforma a la ley 65 de jubilación que se aprobó este año, a la CEP 65, establece el incremento de los aportes voluntarios. Las personas que ganan más de 13.000 bolivianos aumentan sus aportes, el aporte solidario. El gobierno no pone un peso, pero qué lindo es hacer leyes, hacer campaña con dinero ajeno, cuando la realidad debía ser diferente, que el gobierno ceda parte de sus recursos y los pueda transferir. Mira, Dante, me sacas palabras porque sin duda la charla esta me obligas a hablar. ¿Cómo es posible que el presidente del Estado este año tenga un presupuesto de 18.400.000 solo para él? El presidente no paga celular, no paga energía eléctrica, no paga gas, no paga agua, no paga comida, no paga transporte. Y asignarle 1,5 millones de bolivianos cada día, ¿te parece correcto? Y la ciudadanía podría entender que si es correcto que sigamos pagando a los que están defendiéndonos del mar y del Silala cuando ya lo hemos perdido. No, ¿sigue habiendo Dilemar? Claro. En la esquina del Congreso está, trabajan a puertas cerradas porque no hay nadie, pues están recibiendo su sueldo cada mes. O sea, es una barbaridad eso, no es posible. O que sigamos pagando el presupuesto para el avión presidencial de 38 millones de bolivianos y el país está a punto de caerse cuando el gobierno tiene engrosados sus recursos. Y vemos los ministros, los superministros y algunos asambleístas a nivel nacional y local que tienen movilidades, que tienen asesores, cuerpos de seguridad, etcétera, como si fuésemos grandes personajes. Los asambleístas somos seres humanos comunes y corrientes que deberíamos ser. ¿Todos los asambleístas o los arcistas? Los privilegiados. Pero también hay privilegiados de oposición. Claro, los tránsfugas pues tienen sus beneficios. Hay tarijeños, ¿no? Hay tarijeños. ¿Hombre y mujer? Hombre y mujer, ¿sabes? Hombre, no. Rosas y Valdivieso. Es ya comprobado de Valdivieso. Pues, bueno, de Rosas fue al principio, ¿no? Que lo acusaron. De Mariela también. ¿Desde el principio? No, desde el principio, está hace un par de años, pero bueno, se puede sospechar desde el principio que no era muy coherente, pero ahora tiene un comité. Los comités se distribuyen por mayoría, segunda mayoría, tercera mayoría. Y algunos comités del MAS, como está fila, hay un comité, venga, este de Comunidad Ciudadana, es un tránsito, venga otro, 6 comités les han dado, estamos de Comunidad Ciudadana. Yo de gobierno no daría a nadie, porque es mi gobierno, es mi gente, pero bueno, les han dado, a cambio de votaciones secretas, discrecional. ¿Qué? Apoyo. Obviamente. Dicen, bueno, no sé, ¿no? María Valdivieso me tiene bloqueado a mí, pero ya no está en Tarija, ¿no? Entonces la veo. No viene aquí. O tal vez, es una voltita a la plaza, pero de noche, en movilidad con vidrios raivanizados, porque de día no creo que tenga la moral para entrar. Igual que Rosas, ¿no? Ah, pero él se lo ve. ¿Qué pues son sinvergüenzas, pues? ¿Hay mucha pelea interna? No, yo no hablo, y le he prohibido que me salude, porque no puedo hablar con tránsfugas, traidores, desleales a Tarija. ¿Y qué dijo? Y listo, no me hables. Si continúas hablándome, sabrás a qué te atiendes las respuestas que te voy a dar. Y se sienta a mi lado. Para mí no existe. Muy complicado, ¿no? No es complicado. O sea, no podemos tener gente desleal. Gente que ha utilizado el voto para llegar allá y traicionar a Tarija. No puede ser, no cabe en mente. Yo no vengo de una trayectoria política, creo que me conoces. Toda la vida en la parte privada. Salgo de la parte privada, pero con ilusiones de decir, bueno, nos unamos, dejemos al lado nuestras consignas y trabajaremos por nuestro departamento. Y no se pudo hacer. Y tengo que hablar de mí, tal vez no está bien, pero porque no conoce la gente, sepa. En cuanto nos posesionamos, solicitamos una reunión y el jefe de bancada, que era masista, hagamos una propuesta. Yo presenté mi propuesta por escrito de un plan de trabajo. Nadie más presentó y nunca se aplicó. Y de hecho tenemos desde el mes de noviembre que se cambiaron las directivas y hasta ahora no hay cambio de brigada. Y está en manos del MAS, ¿no? Está en manos del
Pero podrían hacer algo los autoconvocarse. Sí, pero llegado el momento se unen arcistas y evistas. ¿Así? En el Congreso y aquí también. Y por eso es que cuando han aprobado algunas leyes tienen el voto de los arcistas, algunos evistas y por supuesto de los tránsfugas de Comunidad Ciudadana. Pero en algunos casos no les da ni siquiera los votos. Por eso que ahora la población tiene que saber que no se aprueban préstamos por diferentes razones, pero una de las fundamentales es que no convocan. Si convocaran una sesión donde se va a tratar un proyecto de ley de préstamo, por lo menos se debatirá. La última sesión que se trató proyecto de préstamo fue el 23 de enero. ¿Y entonces por qué les reclaman? Déjame terminar. Muy bueno. El 23 de enero se aprobaron dos proyectos, uno de $250 millones y uno de 150 millones, 400. Desde esa vez han habido sesiones de la Cámara de Diputados y en la agenda no presentan ni un proyecto de préstamo. Hemos reclamado. Lamentablemente está tan organizado esta actitud maquiavélica del MAS que el único que puede definir el orden del día es el presidente. Pero en este caso el presidente de la Cámara de Diputados es masista, es arcista, se llama Omar Yuja y no propone porque no le cuadran los números. Aún así con los tránsfugas, ¿cómo no le cuadran los números? No tiene los votos necesarios del 50 más 1%. Y de hecho la anterior directiva, antes de salir, como ya vieron que no tenía mayoría en el Congreso de 2/3, cambiaron la regla y dijeron que ahora los proyectos no se aprueban con 2/3, sino con simple mayoría. Ni aún así tienen ahora eso. Que era un potosino, ¿no? Fue para el olvido. Potosino, ¿no? El anterior presidente de diputados. Creo que sí. ¿No? Yo no he estado muy mucho en la política, así que puedo pecar de ignorante. Ahora, ¿cuánto hasta la fecha, cuánto se tiene en créditos en esta gestión con Arce? ¿Cuánto se ha prestado? Hasta el año pasado se les ha aprobado más de 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto está pendiente en este momento en la Asamblea? Más o menos unos 1.200. 6.200 en total. Si es que la aprueban, se debería estar. Que no se va a aprobar además. ¿No? Pero el gobierno, ¿qué dice? Son 1.667 millones de dólares. ¿Y dónde sacan? Parece que no conocen o no saben hacer la operación elemental de restar. ¿Qué significa restar? Esos 1.667 millones de dólares hay que restar los que se han rechazado, los que no se han tratado, los que todavía no los conocemos. Entonces ellos mandan un paquetito, el proyecto se tienen que aprobar todo. Entonces la Asamblea debía cerrarse. ¿Para qué vamos a estar nosotros? Hace 2 semanas pretendían aprobar en la comisión donde participo un proyecto de ley para la planta de zinc en Oruro de 350 millones de dólares, con 5 hojas, Dante. 5 hojas, 1, 2, 3, 4, 5. Si vos te prestas dinero del banco, de la cooperativa, de cualquiera, digamos, 3 bolivianos, te van a pedir certificado de nacimiento, de matrimonio, de buena conducta, energía eléctrica, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de que te pidan, espera un poquitito, vamos a hacer una evaluación. Y te lo dicen, te dirán de aquí 1 mes o 3 semanas. Eso no es inmediato. Lo mismo puede ser con los préstamos. Supongamos que se aprueben estos préstamos. Los economistas trabajan sobre supuestos. Supongamos que no se va a dar. Si se aprobasen, digamos, hasta el 15 de abril, hasta pasa la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y se formula hasta fines de abril. El trámite del desembolso puede durar entre 3 meses y 6 meses. De abril más los 6 meses, estamos llegando a septiembre, octubre. ¿Para qué entonces quiere el gobierno? Es una buena pregunta que vos puedes darte la respuesta. ¿Para qué? Lo que están haciendo es querer crucificar a la Asamblea, que porque no lo aprueban los préstamos, no hay gasolina, no va a haber medicamentos. Es el problema, que el Bolivia no tiene recursos. Los recursos tienen 4 fuentes de ingreso, el país básicamente, que está registrado en la contabilidad nacional e internacional. Primero, la balanza comercial de bienes. Lo que exportamos versus lo que importamos. Si lo que exportamos es más que lo que importamos, en superávit, eso genera divisas. Como una familia. Ganas 5.000 y si gastas 4.000 te sobra 1.000.
Pero si en vez de 5.000 gastas 6.000, te preste la tiendita del amigo, del pariente, estás en déficit. ¿Ves? Y Bolivia tiene su déficit el 2023 y el 2024. Entre el 2023 y el 2024 el país ha perdido más o menos 1.450 millones de dólares. Es la primera fuente. La segunda, la balanza de servicios. ¿Qué servicios exportamos? Todo bien de afuera. Claro. Médicos, consultorías, software, etc. Déficit. La tercera, inversión extranjera directa. No tenemos. Y se está yendo. Y la cuarta, transferencias de nuestros parientes del exterior, que habían llegado a 1.400 millones de dólares en 2023, bajaron a 1.200 y este año no van a superar los 900 millones de dólares. Porque dicen que prefieren ahora ahorrar afuera por la comisión bancaria, ¿no? Si te transfieren 100 dólares o 100 euros a vos desde el exterior, te va a pagar el banco al tipo de cambio oficial. Esos 100 dólares hace un año eran 700 bolivianos. Hoy te dan los 700 bolivianos, ¿cuántos dólares vas a comprar? 60. De ninguna manera lo van a hacer. Los que viven cerca, en Perú, Chile, Brasil, Argentina, van a la frontera, pasan y nos transfieren a los familiares bolivianos en moneda extranjera de la mejor forma. Pero los que están en Europa, mi hijo está en Europa por razones de estudio, complicadísimo. Más bien que ya estaba terminando su semestre y se vino porque es muy complicado y sé de amistades que no pueden hacer transferencias. Claro, el envío de dinero de aquí para afuera ya es una tortura, ¿no? Tiene por que uno ir por algún banco extranjero, comprar afuera, tener una cuenta, salir, entonces es más complicado. Y mandar se reduce, ¿no? Ahora, para ir cerrando, bueno, tenemos crisis económica, hay crisis política, bueno, tenemos la crisis de los carburantes, ¿no? Y en el agro hablan de crisis alimentaria, que sería muy grave, o sea, porque una cosa es que haya comida y podamos comprar aunque sea un poco más caro, a que no tengamos arroz, no sé, verduras, soya, ¿no? aceite. ¿Qué tan cerca estamos de esto? Porque bueno, ya sería lo último, ¿no? Estamos a un paso, porque el Oriente necesita 400.000 litros para garantizar la cosecha de verano. Y el gobierno ha dicho que puede abastecer entre un 60 y un 80%. Ya está diciendo que no va a dar todo el combustible necesario. Entonces, una parte de la cosecha no se va a cosechar. Una pérdida para los empresarios. Pero ¿qué les importa a ellos, el empresario? Pero la consecuencia va a ser que la oferta de bienes en el país va a disminuir. La demanda, aunque sea la misma, al disminuir la oferta, los precios van a subir. Y eso es crítico. ¿Qué hemos vivido entre el 83 y el 85? Una crisis extremadamente grande. Yo recuerdo que para preguntar a tu mamá, a tus familiares mayores, ¿qué hacíamos para tomar una taza de té? Rallábamos zanahoria, hacíamos secar y de eso hacíamos el té. Entre las otras cosas durísimas que hemos pasado y que las vamos a pasar. Siento mucho decir eso porque debe ser uno de mis defectos, decir la verdad, porque no puedo hacer creer al país que esto va a cambiar en los próximos 5 años. Los próximos 5 años van a ser un periodo de reconstrucción de este desastre económico. Entonces, a partir del 2030 sí podemos pensar bajo la premisa que sí se va a cumplir, que los del MAS se van a ir. A ver, José Luis, eso que quiero que quede claro, el próximo gobierno no va a solucionar en meses. Por más voluntad no, que tenga. Ni en 1 o 2 años, ¿no? Será un gobierno de transición. Es un gobierno que va a tener que pagar los platos rotos de un alto costo social, pero va a arreglar la economía. Y tenemos que arreglar. Tenemos una justicia podrida, servil al Poder Ejecutivo. Tenemos un Poder Ejecutivo donde la corrupción es el pan de cada día. Si algunas cosas no se ven porque ya es demasiado escandaloso y las van ocultando. Como a un ex ministro lo voltean diciéndole un chantaje por $10,000 en el Prado, si que recibir la coima, ha ido y le saca la foto a los mismos ministros. Entre ellos mismos se están serruchando el piso. Al expresidente Huaytari de la Cámara de Diputados el año pasado, claro, entre ellos le hicieron bolsa. No lo estoy defendiendo, obviamente tiene sus cosas totalmente negativas, pero entre ellos se están haciendo. O sea, el MAS llegó a su fin. Y lo que tenemos que hacer ahora es reconstruir un país donde no hay esas diferencias que ellos han creado de la piel, de la educación. Para ellos es un delito ser profesional. De entrada, a mí en el Congreso, por ser profesional me tildaron de cualquier cosa. Pero no saben
que mis padres apenas llegaron a estudiar hasta la primaria. No saben que yo estudié en un colegio fiscal y también en una universidad pública. Y terminé mi carrera trabajando, porque tenía que hacerlo. Y no me da vergüenza. Estaba en el comedor universitario, incluso sarcásticamente le llamamos al comedor universitario pensión muerte lenta, porque era pésima la comida. Bueno, ahora ha cambiado, está mejor, pero era así. Y no se repite. Yo recuerdo las cosas del pasado con alegría, porque eso me forjaron. Eso me ayudó a ser lo que soy. Pero ahora los jóvenes tienen tantas posibilidades a través del celular y no son, digamos, lo que creemos que debían ser. Lo usan para otra cosa. Me preocupa esto para cerrar. Si el gobierno aumenta el salario a lo que pide la COP, es más que seguro una hiperinflación. Puede desatar un proceso inflacionario que se va alimentando. La inflación es como una hoguera, como en San Juan más o menos. ¿Y cómo la pagas? ¿Con agua o con gasolina? Pues con agua. Pero si le echas gasolina para arder más, es exactamente lo mismo. La teoría monetarista dice que el excedente de dinero genera inflación o hiperinflación. Eso no sucedió entre el 82 y el 85. Eso sucedió en la Argentina pasada, es así. Argentina está aplicando un modelo similar al 21-60 más duro, pero con otras condiciones porque es un país diferente al nuestro. ¿Cuál es esa condición? Cortar el cordón umbilical entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. No más incremento salarial. La gente va a sufrir. ¿Y se está imprimiendo más billete? Entre que eso es lo que genera también inflación. Claro, entre el 22 y el 23 subió en 18.9% la emisión, la cantidad de billetes y monedas en poder del público. Ahora está un poco frenada porque también hemos denunciado varios, ¿no? Yo fui el primero en hacer ese estudio y lo lancé a la prensa, pero no dije que era una emisión inorgánica, dije que era mayor cantidad de billetes y dinero en poder del público, y que también el concepto de emisión inorgánica está dentro del léxico de economía. Se aferraron de eso e iniciaron procesos a una serie de personas, dentro de eso a un comunicador, colaborador tuyo. Eso no está bien, porque la democracia está cercenada en nuestro país y hay muchas limitaciones para tener libertad de expresión. Y también esa es una de las razones porque el gobierno de transición del próximo año tiene que ordenar. El gobierno tiene para sí muchos medios de comunicación bajo su control, otros sobornados, otros comprados, otros igual, que se prestan al negocio sucio del gobierno. José Luis, muchas gracias por estos minutos. A ti las gracias. Esperamos que el próximo gobierno trabaje con la honestidad que debería ser y que la población entienda que va a ser un gobierno duro, difícil. No podemos creer que de la noche a la mañana va a solucionar el problema. Y las personas mayores que nosotros entienden cómo ha pasado el 82 hacia adelante, el país arreglado, el país arreglado, y ahora la receta va a ser similar. Tengamos fe, apostemos por la salud, por la educación, por la estabilidad, por la armonía que debe haber entre todos los bolivianos, y porque entre todos tenemos que empujar el carro en la misma dirección. Esperamos que en algún momento podamos reunirnos para hacer una evaluación más precisa o coyuntural. Te agradezco muchísimo. Gracias nuevamente, José Luis. Nos despedimos. José Luis Porcel, diputado por Comunidad Ciudadana de Tarija. Esto es Punto de Quiebre. Sigue en sintonía del canal y de nuestras redes sociales. Larguita. Sí,